Buenos días, Aarón, ¿qué tal? Bien, por aquí estamos. Bueno, introdúcete tú mismo. Bueno, pues yo soy Aarón Rodríguez Serrano, soy analista fílmico, doctor en comunicación audiovisual y licenciado en comunicación audiovisual y en filosofía, y escribo pues en Miradas de Cine o en Revista de Tour, en Cine Divergente, un poco donde me llaman. Luego aquí en la UGI soy profesor de narrativa audiovisual y de cultura visual. Veo que tienes bastantes publicaciones y sobre todo relacionadas con el Holocausto o enfocadas a ese tema. Bueno, empecé a trabajar este tema hace unos 6 o 7 años y el último librillo que he escrito va sobre esto. Pero sí, es un poco una de mis líneas de investigación, una es el Holocausto y otra es las relaciones entre cine y filosofía. En primer lugar, háblame un poquito del Séptimo Sello, que es tu blog. ¿Qué destacarías principalmente con respecto al resto de blogs de cine? Bueno, el Séptimo Sello realmente fue donde yo empecé a hacer crítica de cine y ahora pues un poco la deriva de la profesión afortunadamente me ha llevado más a publicar en revistas especializadas. Entonces para mí ha sido una herramienta de aprendizaje. Yo creo que la mayor diferencia que tiene con respecto a otros blogs de cine es que tiene una voz más vinculada al mundo académico y a planteamientos quizá más filosóficos que estrictamente críticos. ¿Te gusta el cine palomitero o comercial? Mucho, me gusta mucho ir al cine a pasármelo bien. Me gusta mucho el mundo de las superproducciones y las películas norteamericanas, no tengo ningún tipo de prejuicio a la hora de pagar una entrada y no intento hacer ninguna distinción ni marco cualitativo previo antes de trabajar la película. ¿Crees en la posibilidad de un cine basado en spin-offs, remakes y reboots? Sí, creo que esa posibilidad existe principalmente porque una parte de la historia del cine ha sido reescritura o de textos literarios previos o de mitos fundacionales o incluso desde sus orígenes de películas que ya se habían rodado una y otra vez. Entonces me parece muy bien que las nuevas sociedades generen sus lecturas y sus escrituras de clásicos ya consolidados, no tengo nada en contra. ¿Se imaginan nuevas huellas autorales o es que simplemente Hollywood teme innovar? Hombre, yo creo que Hollywood en general siempre ha sido un elemento más conservador a la hora de hacer cine y eso implica una marginación de ciertas huellas y ciertas propuestas autorales. En cualquier caso, siempre queda un espacio dentro de la estructura de los grandes estudios y además en los últimos años se ha demostrado que hay huellas autorales que pueden encajar dentro de la superestructura, como por ejemplo ocurre en Miramax, con figuras como Quentin Tarantino, que es verdad que los productores siempre tienen más peso, pero siempre queda un pequeño espacio, un paréntesis para el autor de Hollywood. ¿Cómo percibes la evolución y expansión de los efectos especiales en la industria del cine? Es decir, si por ejemplo nos remontamos a tiempo atrás, veremos que están los animatronics, las prótesis de maquillaje. Entonces, ¿crees que la entrada de los efectos visuales ha mejorado o ha, sin embargo, cambiado lo que es la calidad en sí del producto? Yo lo considero un avance. Es verdad que se ha perdido algo del encanto de los viejos animatronics. Había un tipo de cine apoyado en esa escritura que era muy agradable y que nosotros nostálgicos miramos como con añoranza. Pero creo que el CGI ha traído cosas muy buenas. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho que es La niebla, de Frank Darabont, que es una película que está rodada con un planteamiento casi teatral y que generó nuevas maneras de generar dinámicas de interpretación de los actores dentro del set o de incluso planteamientos visuales porque se rodó con 2 cámaras funcionando a la vez sin una planificación cerrada previa y que hace precisamente lo que hace es ser más libre o conseguir más libertad en el rodaje gracias a la tranquilidad de saber que luego con el CGI se van a solucionar cosas que con los animatrones no se hubieran podido solucionar. Pongamos el ejemplo de Paul Walker mientras grababa Fast and Furious 7 y la versión digital que hicieron de 1984 del actor Arnold Schwarzenegger para Terminator Genesis. ¿Crees que el cine en general está tratando de resucitar viejas glorias o maquillando la realidad con los efectos especiales? Más que maquillar la realidad, yo creo que lo que hace es ver si aquello que ya se planteó sigue funcionando, en el caso concreto de Terminator. En otros casos, como el caso de la resurrección, entre comillas, de actores, creo que es una cuestión más puramente económica. A nivel discursivo, en el caso concreto de Fast and Furious, creo que no es interesante, pero creo que hay otros casos donde sí que es muy interesante, como por ejemplo en The Congress, de Ari Folman, donde se utilizan reescritura de actores ya muertos y de figuras ya defenestradas de la historia del cine, pero para volver a pensar sobre ellas. Entonces,
En algunas películas sí que se vuelve atrás para pensar, en otras pues es un simple mecanismo nostálgico que tampoco tiene por qué aportar mucho. Depende más de la película que en una corriente general. ¿Qué te parece que productores como Michael Bay o los hermanos Ellison, Megan y David rescaten sagas populares, hagan reboots, etcétera? Porque tienen fama sobre todo de meterse demasiado en el proceso de producción y claro, uno piensa, ¿son los productores los destructores de la industria del cine? Es una pregunta buenísima. Claro, depende del productor. El problema de Michael Bay es que lo hace muy mal. Es que los reboots que plantea son en líneas generales muy malos. Sé que me voy a ganar algún enemigo diciéndolo, pero es verdad, no tiene una traza escritural sólida, no es un tío que realmente plantee cosas interesantes. Creo que hay productores que dentro de lo que cabe sí que mejoran las propuestas o que forman parte activa y positiva del proceso, y creo que los hermanos Weinstein, que son los directores de Miramax, son un buen ejemplo. Ellos tienen el derecho al Final Cut, o sea, ellos cortan, están siempre por encima del director, se llame Quentin Tarantino, se llame Steven Soderbergh, se llame como se llame. En ocasiones, en general, sus decisiones han resultado ser bastante acertadas creativamente, pero claro, son gente con una sensibilidad hacia lo cinematográfico y también con mucha polémica, pero con una sensibilidad que no tiene, por ejemplo, Michael Bay, y que no suelen tener los peores productores hollywoodienses. Como crítico de cine que eres, ¿crees que las actuales superproducciones de Hollywood están configuradas como productos comerciales en vez de como películas? Las que son desmesuradamente grandes, sí, pero también creo que hay un espacio muy grande en lo que son las producciones hollywoodienses donde se permite un diálogo entre huellas autorales y producto de mercado. Un ejemplo que a mí me interesa mucho, por ejemplo, es la saga Insidious, ¿no? Y en general todo lo que es este nuevo terror que se está haciendo ahora en Hollywood en los últimos 5 o 6 años. Son productos porque funcionan muy bien en taquilla y están pensados para llegar a nichos de mercado muy concretos con unos rasgos muy concretos, pero tienen huellas autorales, tienen un debate interior, tienen un discurso y permiten una cierta lectura que yo creo que puede ser muy positiva también. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Un placer, cuando quieras ya sabes dónde estoy.